se llaman togavirus es porque la envoltura está tan pegada a la nucleocápside que parece como una capa, por eso se llaman toga. Se le ve así. Pero básicamente utilizan una proteína con un nombre similar, como estas glicoproteínas E1 y E2, que son las proteínas de unión a los receptores. Como son diferentes virus, no vamos a identificar cada receptor, porque son diferentes virus los que vamos a ver, entonces vamos a estudiar en conjunto. Muy bien, cuando hablo de arbovirus, ¿qué significa arbovirus? Ajá, son virus transmitidos por artrópodos. Arbovirus. Estos arbovirus pertenecen a dos tipos de familia, los que acabo de decir. Togavirus, Flavivirus. Y de los togavirus, los que son arbovirus son los del género alfavirus. Dentro de la familia Flaviviridae están el virus de la hepatitis C, ese no entra. Pues ya vamos a ver cuándo. Los arbovirus, como son transmitidos por artrópodos, los artrópodos tienen una característica, y las que pican a los individuos que están enfermos justo con el virus circulando en sangre son hembras. Solo las hembras chupan sangre y ahí entonces empieza el ciclo. ¿Saben por qué son las hembras las únicas que transmiten? ¿Y por qué son las únicas que chupan sangre? Los machos tienden, para poner los huevos, porque necesitan la proteína que pueden obtener de la sangre. En cambio, los machos se alimentan de algún componente de flores, frutas. Entonces, las hembras, los mosquitos, son hembras. Estos transmiten los arbovirus. Pero estas hembras, ¿a qué individuos son a los que pican? Un individuo que es capaz de transmitir, primero debe transmitir un hospedero al vector y luego el vector a otro hospedero. Las condiciones de este hospedero debe ser que está enfermo, con viremia. Mientras esté el virus en sangre, puede transmitir, sigue el ciclo. Si no está en viremia, ya no transmite. Entonces, solo hay una ventana de transmisión del ciclo. O sea, el artrópodo tiene que estar en la regla. Perdón. El artrópodo sí que está en la regla. El otro hospedero. En este caso, digamos, un humano o un animal, o un ave, o un caballo, o un mono, los humanos. Es el hospedero secundario. Este tendría que ser primero. Este tiene que estar en viremia para transmitir. Entonces viene un mosquito, una hembra, chupa
se empieza a replicar en el tejido del mosquito. El libro sí les explica, les dice, el virus entra por tracto digestivo, se replica en el epitelio del tracto digestivo, luego sale al aparato circulatorio y ya a través de eso llega hasta un tejido importante en las glándulas salivales. Ahí tiene que estar. ¿Se multiplica en las glándulas o en el intestino? Primero en el intestino, luego del intestino del midgut se va al tejido hemático, pero es que no es un tejido circulatorio como el nuestro, sale y luego de ahí se dirige a todo el tejido, todo el mosquito está lleno de virus, incluidas las glándulas salivales, donde también se replica. En todo lado. Todo el mosquito completo puede ser analizado de infección viral. Entonces llega hasta las glándulas salivales y entonces la hembra, cuando ya tiene el virus en las glándulas salivales, pica a un hospedero vulnerable, le transmite el virus y así sigue el ciclo. Este hospedero secundario muere con el virus, o sea, no es capaz de transmitir, es decir, un humano no le puede transmitir normalmente, entre humanos no le da un beso, no le transmite, le escupe, no le transmite, no le puede. Excepto si fuera por vía transplacental. Hay casos contados de transmisión vertical, pero normalmente de ahí no. Es un vector, un hospedero primario. Entonces el mosquito es el vector. ¿Tienen preguntas hasta ahí? O sea, el hospedero secundario no puede transmitir el virus. Ajá, ya. Ahí muere el virus. Si el mosquito es el vector, ¿cómo sería el primer contagio de esto? ¿Quién fue el primer hospedador primario? En la historia del mundo mundial. Es que de ley tuvo que haber habido un tipo de adaptación. Históricamente no tengo yo ese dato donde empezó como el huevo, fue primero el huevo, la gallina. Al final, pudo haber sido primero que existía un hospedero que se infectó con una versión no sin transmisión de artrópodo, luego en algún punto el artrópodo ya permitió, son permisivas las células de ser infectadas a replicarse en el artrópodo y luego transmitirse. Pudo haber sido así. Pero ¿cuál fue el primero? Entonces el vector transmite el virus de esta forma, así empieza el ciclo. ¿Sí ven? Necesita un mosquito. Puede no ser un mosquito, puede ser una garrapata también. Hay casos de togavirus, también transmitidos por garrapatas. Nosotros nos vamos a enfocar en los más comunes que pueden encontrar ustedes ahora en el Ecuador. En eso nos vamos a enfocar. Los arbovirus, ¿qué células? Entonces el mosquito viene, pica a un individuo susceptible, nos vamos a enfocar en los humanos, ustedes van a tratar humanos, así que en eso una hembra que está infectada pica a un humano y le transmite a través de la piel hasta que llega al tejido, hasta vía circulatoria y ahí mete el virus. Ok, ¿qué células son susceptibles de infección? Macrófagos y monocitos. Entonces, las células blancos son ¿cuáles? Macrófagos y monocitos. Macrófagos, monocitos, macrófagos, neutrófilos. No, pero hay unas células que vienen de la misma línea de los monocitos macrófagos. ¿Precursores? ¿Perdón? Los precursores. No, vienen de la misma línea precursora. Bien, ¿qué células?
NK no, vienen de la misma rama. Mieloides son, células mieloides son las precursoras que dan monocitos macrófagos y otro, ¿no? No de ese. No, ya dijeron no. ¿Qué cosa? No, los anticuerpos no son células. Estos son leucocitos. ¿Perdón? Los eritroides no pueden ser. EOS no. Las células dendríticas. Claro, si no es blanco, es negro. Sí. Dendríticas. Células dendríticas. Y unas células que no están en la línea sanguínea. ¿Cuáles son? ¿Qué otras células que no están en la línea? Son infectadas. Otro tejido ya que no está entre estas células. Ya vamos a ver. ¿Qué células? ¿Se acuerdan que cuando les tenía tomando pruebas en grupo venían leídos? Y luego eso, yo voy a ver cómo eso se relaciona. Se relaciona cuando les obligo a leer con el examen, cuando no les obligo a leer con el examen. Mañana, el miércoles van a ver. Células endoteliales. Esas son las células blanco de los arbovirus. Y eso va a explicar por qué hay síntomas como son los síntomas de esta enfermedad. Entonces, una vez que estos, pues, ¿por qué vía entran? Hay un receptor en la célula, el virus se acopla al receptor, y como es un virus por envoltura, ¿cuál es el mecanismo de ingreso? No, ya estamos aquí. Y además es arbovirus, no es gotito respiratorio. Endocitosis. Por endo. Citosis. Es por endocitosis. A través de receptores en endocitosis. ¿Por qué esto es importante? Porque hay una fase muy importante que explica por qué se complican algunas de estas enfermedades. Entonces, por endocitosis entra el virus a la célula blanco. Dentro de la célula blanco empieza a replicarse y produce daño celular. ¿Cuál es el mecanismo por el cual produce daño celular? A estas células, a las células blancas. Lisis. ¿Perdón? Lisis celular. Ajá, entonces la lisis, ¿por qué es? Sí, hay daño celular, son citolíticos estos virus. ¿Sí? Entonces, mi pregunta es citolítico. ¿Por qué mecanismos produce citolisis? No aumentaba la permeabilidad. Celular. Entonces, aumenta la permeabilidad celular, y eso ¿qué hace dentro de la célula desde el punto de vista función? La función. Sí. ¿Qué cosa? Sí. No es por ahí. Cuando hay un aumento de la permeabilidad celular, sí es correcto ese aumento de permeabilidad. Lo que hace es un cambio iónico dentro de la célula, y eso favorece, primero afecta a la célula como tal, ¿no es cierto? Le afecta, pero le favorece a que las enzimas del virus funcionen mejor. Entonces, el virus ahora se replica mejor. Y la otra, que esto es primera clase de virología, les dije, y es como uno o dos palabras. ¿Qué ocurre?
cuando el virus ya está dentro y toma control de algo. Una síntesis de proteína. O sea, Ajá. como que le sustituye. Hay una palabra para que ustedes entiendan. Secuestro. Entonces, secuestra. La maquinaria. Exactamente. Secuestra la maquinaria de síntesis macromolecular. Y si eso pasa, entonces el virus para sí mismo está favoreciendo la transcripción, la traducción. Es decir, está secuestrado para sí. ¿Cuál es la consecuencia? Las células humanas. Esa. Porque no tienen cómo producir sus proteínas. Correcto. Entonces esto quiero que entiendan. Secuestro de la maquinaria de síntesis. Y todo esto es la explicación de la citolisis. ¿Por qué? Porque en estos virus sí me tomo el tiempo de entender cómo ocurre la citolisis, porque el 95% de ustedes van a tener pacientes, ¿no es cierto? Creería yo. Un 5% a lo mejor no se dedica a eso. Tal vez el 1%. Yo fui de toda mi promoción la única que creo que se dedicó a la ciencia, de 300 graduados. Entonces, estoy diciendo, en general, ustedes van a tener un paciente que llega con dengue y se les muere y deben entender por qué. Y están ahorita aprendiendo. Claro que lo van a hacer mejor en la clase de fisiopatología o de medicina interna. Sí, pero ahorita están aprendiendo porque el virus favorece eso, que eso no saben sus profesores de clínica. No cachan nada de micro. A mí no me enseñaron la micro desde este punto de vista. Yo les estoy enseñando desde ese punto de vista porque es para nosotros importante como profesores que ustedes entiendan el mecanismo molecular de los microbios. Entonces, ahora vamos a ver por qué los flavitos arbovirus causan ciertas condiciones particulares. Ok, ya pensando en esto, ahora sí. ¿Cómo? La mayoría de los pacientes que sufren una enfermedad arboviral, la mayoría, sufre una enfermedad básica. ¿Cuál será? Simple. Ajá, un síndrome pseudo. Eso es lo, y por eso mucha gente pasa desapercibido de estas enfermedades. Síndrome pseudo. ¿A qué se debe el síndrome pseudogripal? El El interferón. virus entra, infecta. Miren, justo estas células importantes, estas células cuando son infectadas secretan una serie de sustancias que son responsables del síndrome pseudogripal. ¿Qué son? Interferón. Los interferón. Tipo 1, siempre estoy repitiendo tipo 1, porque el interferón gamma no hace eso. Interferones tipo 1 y más otras citocinas proinflamatorias. Citocina proinflamatoria. Ok. Entonces los pacientes tienen fiebre, dolor de cabeza, dolor del cuerpo, malestar general, dolor de espalda, dolor de muchas cosas. ¿Sí? Eso explica por qué una enfermedad arboviral. Porque justo son estas células las responsables de producir interferones, citocinas proinflamatorias. O cualquier célula infectada por un virus produce interferones. Defenderse contra los virus. La mayoría. Pocos pacientes sufren de enfermedades externas. Cuando estos pacientes sufren de una segunda viremia, ocurre las complicaciones o el empeoramiento. En ese caso sería tuvo dengue y le vuelve a dar, o en caso de que está No con le dengue. vuelve a dar, me refiero es en la primera viremia, el cuerpo hace lo posible por combatir y murió, pero no, en el mismo paciente tuvo la primera viremia, el cuerpo trata de combatir, no logra, Ya. otra vez el virus sigue replicando.
complicándose más y agrava el problema, no es una segunda infección. Ya vamos a hablar de segundas infecciones, sigue siendo la primera. Ya, Primera solo infección. que el sistema inmune no pudo vencer la infección. Exactamente. Ya. En ese mismo paciente, en el mismo. Y entonces causa unas complicaciones. Y esas complicaciones dependen del tejido. Entonces, si se va al cerebro, ¿qué causará? Encefalitis. Si va al cerebro, ¿cómo se llama la enfermedad? Encefalitis. Si se va al hígado, digan, que es lunes. Hepatitis. Si infecta de una forma más severa el tejido endotelial, ¿qué causará? Shock. No me dirá endotelitis. Shock. Necrosis. Shock. Hemorragia. Shock. Endotelitis. Les estoy diciendo las cosas que tienden a causar hemorragias. Y si infecta las articulaciones. Ah, Por eso, no me acuerdo si en el dengue tienen una etapa hemorrágica. sí, ya les voy a contar. Que se desconecta. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Gran. No vienen estudiando, no me siguen y ahí están hechos los que se duermen. ¿Se han perdido esto? Ok. Hasta ahora no vemos qué virus causa qué, pero es que esto es lo general, esta es la historia general de los dos tipos de virus. Muy bien. Ahora vamos a ver qué tipo de virus son los más importantes dentro de los togavirus. Chikungunya es togavirus. Si hago esto es porque es bien importante, porque ustedes se confunden en el examen. Y en el examen les había puesto, ahorita me acuerdo, digo, esto era facilito, picornavirus. Porque yo hago ese trabajo aquí, porque me tomé el tiempo de explicar, y eso toman el examen, y en eso se equivocan. Les digo, son los pico. Pequeños, Ahí estaba la respuesta, aunque ni se acuerdan. Todo lo que hago aquí no sé. Y entonces estoy haciendo exactamente lo mismo en este gráfico, porque el libro hace así. Toma por aquí, Flavi por acá, y ustedes nunca hacen esto. Ese es mi trabajo. El trabajo de ustedes es solo recordar esto, pero venir estudiando antes. Entonces, toma virus importantes en el Ecuador que aprendan. Si un día se van a vivir y a trabajar en Estados Unidos, ahí se van a acordar de los arbos, pero en ellos habrá otros arbovirus más importantes. Pero en el Ecuador son importantes el chikungunya. Chikungunya. Esto es reciente que ingresó al Ecuador en el 2019, Mayaro. Pero todos tienen los mismos síntomas. Flavi, ahí está dengue. ¿Qué más? ¿Qué otro arbovirus? ¿Qué? Fiebre amarilla. Zika y fiebre amarilla. ¿Qué? ¿Todos esos son fáciles de diagnosticar? No son tan fáciles. Porque si alguien sufre de cualquiera de estos, de la forma leve, que es la mayoría, tiene un síndrome pseudogripal. Y no es fácil y pasan desapercibidos. Ahora, basado en esto que está aquí, ¿cuáles tienden a causar
algún rasgo más característico cuando se complican, cuando el virus se va a otros lados. Entonces, miren, anote. Fiebre amarilla, fiebre amarilla. ¿Cuál será una complicación de la fiebre amarilla? Basado en lo que vimos ahí abajo. Hígado. ¿Qué causará? Ictericia. Y también se pueden complicar, la fiebre amarilla también puede complicarse y causar lesiones endoteliales y hemorragias. También la fiebre amarilla, y se muere gente con fiebre amarilla por hemorragia, pero pasó por esta fase hepática, porque el virus tiene ese tropismo. Entonces la fiebre amarilla puede causar eso es una característica. El Zika. El Zika tiende a causar... ¿Tú pasas la mano? No. El Zika tiende a causar... no es tan mortal, ¿saben? Cuando es... De hecho, es de las enfermedades menos severas. Pero uno tiende a sospechar que es Zika porque es un paciente que está en la costa donde se transmite el virus ahí del artrópodo. Encima sufre de esto, síndrome pseudogripal más conjuntivitis y un rash. Es muy común en el Zika, conjuntivitis y rash. ¿Anotará? Les veo que se están durmiendo. Tercero, dengue. Dengue. ¿Saben cómo le dicen en la costa? ¿Quiénes viven en la costa? ¿Han vivido? ¿Familiares? ¿No tienen idea de cómo le conocen al dengue? La fiebre quebranta huesos. Esa es la fiebre. Alguien le va a venir de doctorcito, creo que tengo dengue. Ya saben diagnosticarse. Fiebre, dolor del cuerpo, pero dolor del cuerpo es tan horrible. La gente dice fiebre quebranta. Pero ese virus en algunas personas puede causar hemorragias. Una de las razones por las que se muere la gente por el dengue es por hemorragias. Es una complicación importante que hay que pensar, que hay que evaluar y siempre estar pendiente a alguien con dengue que no vaya a entrar al estado hemorrágico. Eso vamos a explicar cómo podría ocurrir. ¿Sí? Y eso es un buen punto. En el dengue hay una cosa en particular que ya voy a ir, solo voy a terminar con esto y ya voy. Pero para no olvidarme. Porque esto es re importante. Ok, entonces el dengue es conocido como la fiebre quebrantahuesos. Y hay un rasgo clínico del dengue, es que duele mucho la cabeza, pero sobre todo los pacientes se quejan de dolor retroocular. Dolor retroocular más la fiebre quebrantahuesos. Okay. Complicación importante de dengue, hemorragias. De la fiebre amarilla también, pero se ha puesto icteria. El mayaro es más leve, es casi como el dengue, es un poco difícil distinguir del dengue, tiene todo. Como el dengue no hay hemorragias, no hay esas complicaciones graves, es medio difícil. Ustedes dicen, ¿y ahora cómo diagnostico? Cuando tiene 5 cosas en el mismo país, tiene que ser pruebas de sangre, si no... Claro. De hecho, no hay tratamiento específico, pero sí de soporte. Por ejemplo, contra el dolor, si está ya con hemorragia, hidratar, todo eso es de soporte. Y chiku, ¿En el dengue había algún tratamiento para prevenir que llegue a la etapa hemorrágica? No, pero siempre evaluar a nivel de sangre, ver cómo están las plaquetas. Empiezan a bajar las plaquetas, le están diciendo, este paciente está en camino malo. Entonces hay que combatir eso, tal vez reponer con plaquetas, lo que sea. Sí, hay que... ahorita, por ejemplo, sí, les respondo a esas preguntas, pero cuando vayan a clínica, ahí van a ver cómo sería más crítico, porque estos pacientes tienen que entrar a crítico, verles otro tipo de enzimas, si no hay afectación hepática. ¿Por qué el Zika se transmite también por relaciones sexuales?
porque el virus también se encuentra en el semen de los hombres. Hasta allá llega ese virus. Y ese es el único que sería la excepción aquí. Con ese muere. No, el Zika se ha visto y el reporte. El Zika es capaz de transmitirse también por otra cosa, porque el virus ha llegado hasta replicarse hasta la próstata. Son excepciones. Chikungunya. Hay un rasgo de chikungunya en la clínica. Todo el síndrome pseudogripal más uno de estos. Dolor articular. El nombre de chikungunya viene del suajili, que significa el que se dobla. Los pacientes con chikungunya adoloridos, hecho bolita en la cama porque les duelen todas las articulaciones. Sobre todo articulaciones, aquí en el Ecuador mencionaba mucha gente como de las manos, mucho dolor articular, porque tiene tropismo. Pero también podría ser por depósitos de complejos inmunitarios. Hay dos formas en las que podría ser. Entonces eso es el chikungunya. Y hay casos de chikungunya que pueden causar encefalitis. Chikungunya puede también, hay reportes de que es más frecuente todos esos causar encefalitis. El libro tiene, ¿no es cierto? Hay un grafiquito en una parte donde hay un montón de encefalitis, porque eso es muy común en Estados Unidos. Encefalitis equina del este, encefalitis equina del oeste, encefalitis de San Luis, de West Nile y un montón de encefalitis que normalmente no es aquí muy común. Ustedes tienen que, con esto, si ni esto se acuerdan, imagínense las de encefalitis. Pero tienen ahorita ya en la cabeza que hay encefalitis causadas o meningitis asépticas causadas por estos virus. ¿Por qué les digo a ustedes que de esto se acuerdan? Porque a veces los síntomas de esto pueden a ustedes hacerles pensar en otra cosa. Pero solo quien está pensando en dengue, zika y chikungunya puede llegar al diagnóstico. Ejemplo, entonces les voy a contar un ejemplo. Les voy a mostrar las fotos y todo eso para que luego, ¿no? Primero estoy haciendo. Una persona. Entonces, si se dan cuenta que hay una enfermedad que causa hemorragias, ¿verdad? Y gracias a tu pregunta, Isabel, les digo, pueden bajar las plaquetas y eso puede ser un problema. Entonces, en un paciente que tiene dengue y a ustedes ni se les ocurre por aquí, le dan antiinflamatorios no esteroidales. Porque dice, le está doliendo el cuerpo, démosle antiinflamatorios no esteroidales. Esos tienen efectos sobre las funciones vitales. Entonces, ustedes solo están haciendo así, ¿no? Para que caiga en hemorragia. Entonces, en la costa la gente sabe, a estos pacientes no les damos, no se autoadministrará aspirina, no se autoadministrará ibuprofeno, cualquier antiinflamatorio, porque puede terminar en dengue hemorrágico si fuera dengue. Entonces, una persona, este es caso de la vida real, no me estoy inventando. Una persona fue a la costa porque trabaja en un periodo corto, va a la costa, trabaja ahí y regresa a Quito. ¿Sí? Y cuando regresa en uno de Esmeraldas, me acuerdo, vuelve con algo en particular, fiebre y dolor de espalda. Solo esas dos cosas, fiebre y dolor de espalda. ¿Y a dónde creen ustedes o una persona normal común y silvestre que tiene estos dos síntomas iría? ¿Hacia dónde iría? A que le atiendan. También, digamos que va a donde médicos, ¿a quién elegiría? No, médicos. No, nunca piensan en los... La gente cree que un médico general es coordinador. La gente digo. Un fisioterapeuta. No, le duele la columna, le duele la espalda. A un fisioterapeuta. Se fue al traumatólogo, digo. Entonces el traumatólogo
¿Cuál es tu problema? Vengo por el dolor, porque a algunos se les olvida lo de la fiebre. Dolor. El doctor preguntó, ¿tienes algunos síntomas adicionales? No pregunta. ¿No es cierto? Entonces dice, antiinflamatorios no esteroidales, inyección, la clásica, unos diarios, el diclofenaco, Resulta que este paciente no se murió, pero era el novio de un estudiante en mi laboratorio. Entonces ella en su cabeza dice, mi novio estudia. Primero ella estudia, un estudiante. Estudia en un equipo que trabaja que estudiaba arbovirus. Hubo un tiempo en que yo estudiaba arbovirus, ya no estudio arbovirus. En ese. Entonces ella, siendo estudiante, dice, no podrás ser dengue. Si me pregunta, mi novio tiene esto. Ok, y tiene fiebre. Entonces, ¿y qué le mandaron a tomar? A administrarse, perdón, no a tomar, a administrarse diclofenaco. Entonces, mi primera cosa fue, espera. Entonces llegó. Yo no atiendo pacientes porque hago ciencia, pero llegó y hice la prueba de torniquete. Es una prueba que se hace, se pone el manguito del tensiómetro y se le insufla y se infla hasta el punto medio entre la sistólica y la diastólica, y ahí se le deja un minuto, me parece, no recuerdo bien, y se empiezan a formar petequias. Fragilidad vascular. Fragilidad vascular. Fragilidad vascular. Y entonces es prueba de torniquete positiva. Pero me sigue siendo una prueba. Me hace sospechar. Porque a mí sí me importaba la fiebre. Y como sí trabajaba con dengue, le saqué sangre. Y le hice una PCR, en ese tiempo tenía todos los medios. Y dengue 1 me fue. Creo que logró ponerse una dosis de diclofenaco, pero no terminó todo. No recuerdo, pero era porque a alguien se le prendió y consulta. Pero ¿a quién no se le prendió? ¿Por qué no preguntan nunca más? Entonces, vengo con dolor de columna y tratemos con lo clásico. Todo el mundo aquí sabe cómo. Hasta en la casa pregunten a sus papás si no son doctores. ¿Cómo me trato un dolor de columna, de espalda? Diclofenaco con vitamina B. Juntos. Eso es peligroso. Que nadie pregunta dónde trabaja, en la costa. Solo les estoy, ojalá alguien le haya quedado y no vuelva a repetir una cosa de esto. Es por, felizmente no pasó más porque a alguien se le prendió, él hubiera a lo mejor ¿Y sabes qué hubiera pasado si es que, digamos, si se hubiera tomado toda la dosis del diclofenaco que le mandaron? Entonces la probabilidad, no digo todos van a decir, la probabilidad aumenta de desarrollar dengue hemorrágico. ¿Por qué? Es porque solo estoy favoreciendo, primero el mecanismo normal ya es bajar un poco las plaquetas, empieza a alterar a nivel vascular. Pero estos medicamentos van a favorecer, inhiben la agregación plaquetaria, algunos más, otros menos, solo empeorarían una condición, está contraindicado dar antiinflamatorios esteroidales y no esteroidales en este caso, condiciones iniciales. Ok. Dengue. ¿Por qué el dengue tiende a causar hemorragia? Por un problema que le llaman en inglés ADE, que es Antibody Dependent Enhancement. Significa que hay una potenciación dependiente de anticuerpos. Entonces, primera condición para esto, para que esto termine causando hemorragias. Es bien importante, porque esto que podría tomar desde el examen y que explique con sus propias palabras. Es muy importante porque es una de las causas que también puede ser la razón de las complicaciones de coronavirus, porque las hemorragias por corona y otras enfermedades. Pero esto está bien descrito.
la potenciación dependiente de anticuerpos. Primera condición es que ocurre esto en el dengue. Entonces, el riesgo de hemorragia aumenta en la segunda, tercera o cuarta infección. El dengue tiene 4 serotipos: 1, 2, 3 y 4. Este es un problema. Entonces, en este ejemplo les voy a poner. Este mecanismo es cuando hay una infección secundaria. Salud. Y secundaria indica terciaria y cuaternaria, porque hay 4 versiones. Ya, entonces, en este ejemplo, una persona se infecta con el virus de dengue, con dengue 1, pongámosle de 1 para que se acuerden. Dengue 1. Mi cuerpo desarrolla anticuerpos contra dengue 1. Esos anticuerpos contra dengue 1 son llamados anticuerpos neutralizantes. ¿Se acuerdan del término neutralizantes? Eso significa cada vez que me infecte, porque ¿cuántas veces las personas que viven en estas áreas se infectarán contra dengue? Entonces, cada vez que se infecte contra dengue 1, ya hay, la segunda vez contra dengue 1 mismo, ya hay anticuerpos neutralizantes, el virus no entra, no se vuelve a enfermar. Pero estos anticuerpos son no neutralizantes para el dengue 2, 3 o 4. Esos anticuerpos no neutralizantes son los que favorecen la entrada del virus en mayor cantidad. Te voy a explicar cómo. Entonces, los anticuerpos no neutralizantes son los responsables de la de anticuerpos. Unos dicen no neutralizantes, otros subneutralizantes. Cualquiera de los dos, no o subneutralizantes. ¿Sí entienden eso cuando digo no neutralizante o subneutralizante? Si se infectó contra dengue 1, los neutralizantes solo van contra dengue 1, pero no pueden neutralizar dengue 2, dengue 3 o dengue 4. Entonces, esos anticuerpos no neutralizantes favorecen la infección por el virus. Favorecen. Ya les voy a mostrar con una foto. Entonces, si entran más virus a las células blanco, como los macrófagos o las células dendríticas, que son las que fagocitan, es que favorecen por fagocitosis. Y entonces entra el virus y se infectan más. Entonces los pobres, intentando combatir, en realidad terminan infectándose. Y entonces la enfermedad es peor en esos pacientes. La enfermedad se complica, hay mayor riesgo de desarrollo de hemorragias. Entonces el dengue hemorrágico es más común en una segunda o tercera o cuarta infección. El riesgo. Los anticuerpos no neutralizantes se refiere a, o sea, un anticuerpo que se formó para un dengue en específico, pero no sirve para los humanos. Exacto. No sirve para neutralizar. O sea, pero si fuera que te contagias otra vez de dengue 1, entonces ya no estaría pasando eso. Ajá, todavía no. No, no pasa. No pasa. Estás protegido contra dengue 1 en teoría para toda la vida. Yo he dicho es que, o sea, digamos que te estás con los 4 dengues. A la vez. No a la vez, pero en algún momento te identificaste con los 4 dengues. Y nunca pasó nada. Ajá, ya Ya, tienes ya tiene protección contra los 4. Y tuve la suerte de que no haya. Claro, hay mucha gente que ha sufrido de. Pregunten cuántas veces ha sufrido. Yo creo que unas 3, y yo 4, y 5, y 6. Y en el Ecuador circulan los 4 dengue. Sí. ¿Cuántas? Entonces, la diseminación sería gracias a que los macrófagos, células dendríticas y Fagocitan. se fagocitan y No, las endoteliales no fagocitan. ahí está, los macrófagos fagocitan, se infectan y Se infectan mucho más fácil.
Ya les voy a mostrar cómo. Pero quiero terminar con este cuadro para mostrarles, porque luego paso las diapositivas y ustedes no conectan todo esto. Entonces, con el A de ella. Ok. Oye, ¿sabe qué tan común es que la gente se muera de dengue? Hay países en los que sí se mueren mucho en el Asia, y esa es otra razón. Entonces, hay otra razón por la que sea más agresivo un dengue, es el serotipo. Hay unos serotipos 2E asiáticos que tienden a matar más frecuentemente a niños. Es más mortal en niños pequeños en esas áreas geográficas. Entonces depende de esa cepa en particular. Es decir, del subtipo 2 y una cepa del subtipo 2, que no es la misma dengue 2 en nuestro país. En nuestros países lo que más predispone a dengue hemorrágico quizás es esto. En otros es la cepa de hueso. Sí, hay países donde se mueren mucho los niños con dengue hemorrágico. Aquí no. ¿Alguna otra pregunta? Voy a explicar lo que es el A de ella. Pero antes de nada, solo voy a hacer un recordatorio de lo que vimos ahí. Entonces, los mosquitos hembra, estos son los Aedes. Este es un Culex, pero ahí estamos hablando de Aedes. Eso no les dije, ¿no? El vector que transmite todos del mismo, es el Aedes. Aegypti. Es un mosquito urbano. A nivel selvático, fiebre amarilla es Aedes albopictus. Hasta aquí me va a quedar. Aedes albopictus. Salud. ¿Qué les pasa? Ya, Aedes, ya. Aegypti, la mayoría, el fiebre amarilla, otro tipo de Aedes. Ok. Aedes. Esto es un Aedes. Este en particular es un Aegypti por estas rayitas. Yo sabía identificarles por microscopio. Ya no estudio Aedes. Perdón, ya no estudio ni el Aedes ni el dengue. Pero entonces, este es un Culex. Para otras enfermedades nos vamos a enfocar en el Aedes. El Aedes vive al lado de los humanos. Los humanos son responsables de esta transmisión. Todos los humanos son responsables de esa transmisión. ¿Por qué? Porque así tienen cerca de la casa. Cerca, alrededor, dentro, fuera, yo qué sé. Tienen estos colectores de agua, unos para beneficio porque en algunos lugares no llueve. Perdón, no hay agua potable. Y sí llueve. Y en otros, gracias a la lluvia, hay colectores que detrás de la casa está tirado una botella, una tapa de este tamaño de gaseosa, así. Colectando agua, ahí pueden encontrar 5 Aedes. O sea, una cosa tan así que ustedes creen que no son responsables. Sí, todos son responsables. Y es agua, casi son aguas limpias. Si ustedes se acercan van a ver que es transparente en esas colectoras. Entonces los humanos son responsables de eso. Por eso el dengue es urbano, el Zika es urbano. La gente se infecta en su propia casa, en el florero de la casa. Ahí está. A ellos se les recomienda cada 3 días cambie el agua de las flores. Si no, ahí adentro está el virus. Perdón, ahí adentro está el mosquito. Se enferma otra persona que capturó la enfermedad en otro sitio donde trabajo extrae y luego todo el mundo. Ok. Entonces, los Aedes. El virus entra por endocitosis. ¿Sí ven? Endocitosis. Y aquí es donde voy a explicar lo del ADN. Para que se acuerden, el mosquito pica, inyecta el virus,
detecta receptores en las células dendríticas, monocitos, endotelios son infectadas y entonces luego se replica dentro de la célula. Ok, vamos a explicar lo del ADN. En color azul aquí está indicado un anticuerpo neutralizante y en verde un anticuerpo no neutralizante. Entonces, en mi ejemplo es me infecto con dengue 1, se crea después de una semana anticuerpos, y si me infecto después de un año contra dengue 1, el virus neutraliza, perdón, el anticuerpo neutraliza y el virus no entra a la célula. ¿Sí? No entra. Pero, ¿Puedes repetir eso otra vez? entonces me infecto yo con el virus de dengue 1, una semana después se ha montado la respuesta inmunitaria, se producen anticuerpos. Los anticuerpos contra dengue 1 son capaces de neutralizar el virus, se pegan al virus y no dejan que el virus interactúe con los receptores celulares. Pues ahí es cuando neutraliza, no entra, ya no entra. En teoría está protegido contra dengue 1 una persona toda la vida. Pero ¿qué tal si después de un año me infecto contra dengue 2? Los anticuerpos que circulan son anti-dengue 1, no anti-dengue 2. Y ese es el colorcito verde. Este es un virus diferente. Entonces, como son no neutralizantes, porque anticuerpo y antígeno son bien específicos, entonces tienen que reconocerle su antígeno específico, pero ahora este antígeno del dengue 1 no es de O2, es diferente. Entonces, este anticuerpo ya no le neutraliza, no se pega aquí, sino quizás se pega un poquito por aquí, si ven. No hace esto, sino reconoce un poquito y hará esto tal vez. No está neutralizando. No está neutralizando. Y aquí no le muestra eso porque no puede. Yo con mis manos intento, no le neutraliza, entonces no le ha neutralizado, ok. Pero los anticuerpos también cumplen otra función. ¿Cuáles serán las tres funciones de los anticuerpos? Neutralización, opsonización, activación. Me quedan dos otras formas de activar el sistema inmunitario. La opsonización. Entonces, el dengue 2, que está pegadito un anti-dengue 1, no le está neutralizando, pero le está opsonizando. Y estos dos, antígeno, anticuerpo, ¿cómo? ¿Se acuerdan qué significa opsonizar? Sí, Marcar para que sea qué. Entonces, el virus termina entrando al fagocito y termina infectando el fagocito. Porque esto es endocitosis. Aquí voy, otro grafiquito para que entiendan. ¿Verdad que me toma el tiempo de explicar esto? Entonces, el virus normalmente se une al receptor, entra por endocitosis, se funde en la membrana del virus y el virus entra. Ya. Cuando se producen anticuerpos, pero no neutralizantes, el virus entra por endocitosis. Pero solito esto, solo no es suficiente. Si aquí hay un receptor, el mismo que porque recuerdan que esto es membrana y se hizo así, entonces se pega el receptor primero del anticuerpo, que es este, ¿sí ven? Que crea la fagocitosis, y luego aquí no está graficado el receptor del virus, se funden las membranas y se sale el virus. Ha favorecido la infección, porque ahora fue opsonizado. ¿Sí está claro eso? Los anticuerpos neutralizantes, no, pregunto que no. Me estoy tomando el tiempo de eso, tienen que entender ahora, porque ¿quién les va a explicar esto? Solamente bien cómo favorece en las infecciones. Ajá. El anticuerpo que neutraliza ya evita que el virus se una al receptor, cuando es el mismo anticuerpo. El otro, ¿cómo favorece? Entonces, este es ya dengue 2, ya no es dengue 1, de mi cuerpo.
pero los anticuerpos que están disponibles son contra dengue 1. Esto bloquearía la unión al receptor. Esto se une al receptor, pero si el anticuerpo viene y bloquea, ya no une. Eso le pasa a dengue 1 con su anticuerpo contra dengue 1. Pero como la unión del anticuerpo con el antígeno es específica, ya no le cubre, sino tal vez se le pega por otro lado. Estos son anticuerpos no neutralizados. Pero está pegado o no. Esto. ¿Qué más puede prender? Opsonización y activación del complemento, de hecho. ¿Ya? Entonces, esto ya está marcado. Opsoniza significa marcar para ser fagocitado. Entonces le reconoce y entra. Favoreció que entre al fagocito y luego se funden las membranas y el virus entró e infectó a la célula que debía proteger. Pero ¿por qué el macrófago no le destruye? Ajá. Porque aquí adentro donde debería, ¿se acuerdan que cuando el fagocito entra, mantiene el endosoma o el fagosoma, luego se une al lisosoma y es destruido? En condiciones normales eso pasaría. Entonces cuando es por esta vía, digamos, dengue 1, anticuerpo anti-dengue 1, es fagocitado, entra al endosoma o fagosoma, se une con el lisosoma y es destruido. Pero aquí no bloqueó el receptor en el dengue 2, en mi ejemplo. Y digo que aquí no está graficado, entonces se unió al receptor del anticuerpo. Este es el receptor del anticuerpo, ¿sí ve? El anticuerpo, receptor del anticuerpo. Hay endocitosis para fagocitarlo, pero no logra destruirle todavía porque no se ha fundido el lisosoma con el fagosoma, porque cuando entra aquí no está graficado. El receptor del virus sí se pega. Se funde la membrana. Por eso es importante un anticuerpo neutralizante para evitar infección. ¿Sí está claro o no está claro? O sea, se unen las membranas porque hay un receptor del virus. Claro, eso no está neutralizado, ¿no? Porque son anticuerpos no neutralizados. Es que aquí no está dibujado. Ya no me dio tiempo a editarles ese gráfico hecho por alguien en Nature. Yo sigo un poco confundido en lo del receptor, justamente de los dos que no se debieron. Sí, ¿en qué parte exactamente? ¿Dónde estás confundido? Ya sé que entró porque le reconoció el receptor de las personas. Ajá. Cuando ya está dentro. Dentro en un fagosoma. Ya. Lo que ocurre normalmente. Es que ustedes se están olvidando. Hagan silencio. Se están olvidando una cosa. ¿Se acuerdan? Voy a hacer un ejemplo con bacterias. ¿Se acuerdan cómo evadía la respuesta inmunológica la listeria? Pues normalmente, sí, ¿no es cierto? Un fagocito le fagocita la listeria. La listeria podría ser destruida si el fagosoma se une al lisosoma y los lisosomas le degradan, le matan. Pero la listeria evita, antes de que se une el fagosoma con el lisosoma, antes hace algo. ¿Qué hace? La listeria. No, eso es. La listeria liberaba listeriolizina y una serie de enzimas para romper la vacuola, liberarse y evitar la fusión de fagosoma con lisosoma. Más o menos lo mismo. Entró y está ahorita. Ahorita está vulnerable este virus. Porque se une con el lisosoma, se degrada. Pero este virus se une a su receptor. Es que aquí no está dibujado el receptor que le permite ingresar. Entonces le une al receptor, se funde en las membranas, sale del fagosoma, se liberó y ya se escapó de la respuesta inmunitaria.
comunitaria de unirse con el lisosoma para que se destruya. Ahí sí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Todo? Correcto. Si no me entienden, vayan a googlear. Ven un video. No, de verdad les digo que nosotros, con nuestras limitaciones, hacemos lo que podemos y entonces ustedes van a YouTube y alguien les explica mejor. Ok. Preguntas. ¿No? Ok. Ajá. Una pregunta, pero o sea, no se sabe qué tiene el dengue, que, o sea, como no tiene una enzima específica como la listeria que te permite salir o algo. No, es que por eso hay este mecanismo. ¿A qué te refieres con tu pregunta? O sea, que no entendí bien cómo sale, cómo es el receptor del virus. Es que mira, aquí lo normal es que el dengue virus sea un receptor del virus en la célula blanco, entra por endocitosis, se fusiona su membrana con la membrana del endosoma y sale. Esa es la forma normal a través del receptor. Pero aquí está favoreciendo un anticuerpo su entrada. El anticuerpo que le ozonizó, le mete. En teoría, esto debería ser degradado cuando el fagosoma se funde con el lisosoma y se degrada. Degrada. Pero no pasa eso. ¿Por qué? Porque el virus, que no fue neutralizado, solo ozonizado, está disponible ligando a un receptor que no está dibujado aquí, se une, se funden las membranas, se libera el virus. Favoreció, aumentó la capacidad de infección. La segunda, tercera y cuarta infección aumenta la infección del virus. ¿Perdón? O sea, sí desarrollaron una vacuna y en algunas personas la vacuna favorecía el ADN. Ajá, entonces empezaron a distribuir en Filipinas, me parece, y empieza después de la administración de la vacuna a haber casos de dengue hemorrágico. Y entonces es difícil crear una vacuna porque hay este mecanismo, porque la vacuna, ¿no es cierto?, crea anticuerpos contra, exacto, pero un anticuerpo no neutralizante contra un virus pudo haber favorecido esto, la infección se agravó y una desgracia. Todo es tan estudiante, pero ha sido tan complicado, es tan difícil. O sea, sí lo alcanzaron. Bueno, esto yo ya expliqué y dibujé allá. Les voy a mostrar todo esto. Aquí. Esto que ven, ahí dice dengue, pero esa es la distribución porque coincide la distribución de la Aedes aegypti por donde hay enfermedad. Donde no hay la Aedes es tan difícil pues que se transmita. Si notan dónde es las zonas tropicales y subtropicales, pero el cambio climático está causando algunos problemas, que sea calientito más arriba, entonces de repente ya está habiendo casos donde antes no se reportaba, por ejemplo en Europa, mientras empieza el virus solo a ganar espacio por el cambio climático, porque las hembras necesitan calorcito, lo menos para poner huevos son 10 grados. Pero eso en el laboratorio, pero ellas normalmente necesitan calorcito. Entonces aquí en Quito, difícil por el momento hasta que no cambie el clima. Y entonces vean la distribución de las enfermedades. Entonces en el del Ecuador pueden encontrar a la vez 5. ¿Eso qué hace complicado? Si un mismo vector puede transmitir diferentes, puede haber coinfecciones. Que un mismo vector dengue más chikungunya, dengue más zika, y eso hay que estudiar si eso empeora una cosa o otra. Entonces una solo
ver, porque es lo que ya les conté allá. Ah, entonces. Muy bien. ¿Tienen preguntas sobre los arbovirus? Ay, ya, hasta aquí terminamos arbovirus. Punto. ¿Qué luego ponen? Antes los libros le clasificaban dentro de los togavirus a las virus de la rubiola, pero ya no más. Entonces por eso siguen ese capítulo. Ni modo, pero ya no es toga. Entonces este rubivirus que produce la rubiola, y les pongo aquí para que se acuerden. El virus de la rubiola es un virus con envoltura de RNA de sentido positivo, todo eso, porque es parecidísimo a los TOC, pero no es transmitido por un vector. ¿Cómo se transmite? Ahora sí, Alejandro, por gotitas respiratorias. Como todos estos, esta no es un exantema. Sí, de hecho es la fiebre escarlata, es una exantema de la infancia, pero los 5 exantemas de la infancia que nosotros hemos estudiado virales son sarampión, rubiola, el eritema infeccioso, la rociola, la varicela, virales, para que se acuerden. Claro. Los 5 exantemas virales. Scarlet fever es bacteriana. ¿Se acuerdan qué bacteria procesa? Fiebre escarlata. Ah, ¿no era uno de los primeros que Claro. Estreptococo. Diógenes. Ok. ¿Por qué será que pongo esto aquí? Porque vamos a ver la rubiola. La rubiola es un exantema de la infancia. Produce fiebre y un exantema. ¿Sí? ¿Qué notan con la rubiola? Que tiende a aparecer como más en cara y tronco. ¿Sí ves? Entonces, para que se acuerden de ¿se acuerdan del sarampión? El sarampión empezaba antes del exantema con otras cosas. Tos, rinorrea, fotofobia, conjuntivitis, manchas de Koplik y luego empieza detrás de las orejas y diciendo. Ahora, la rubiola empieza casi como el de el sarampión en la cabeza y tiende solo a quedarse en las zonas más proximales. Por eso si ven el dibujito, lo que se queda aquí más ya es menos acá, a diferencia del sarampión todo el cuerpo. Pues la rubiola es un virus con múltiples características tipo togavirus. Pero yo me olvidé el nombre de una nueva familia, es que es nuevo para mí también. Tenía un nombre raro como... ustedes que tienen el libro ahí, ayúdenme. Yo les ayudo en todo esto. Con M es montado. Sí, para que se acuerden. El sarampión, ¿a qué grupo pertenecía? ¿Se acuerdan? ¿Perdón? Paramisovirus, porque eso puedo tomar en mi estómago. Parece que el rubivirus pertenece a la familia Matona-Viridae. Eso, Matona-Viridae. Es nuevo porque antes le conocíamos como togavirus en las versiones anteriores. Matona. Matona. Entonces, acordarse, esto es Paramyxon virus. Bueno, aquí dejémosle, ya dijeron. Rubella, rubivirus, Matona-Viridae. La quinta enfermedad. Ajá, parvovirus, B19, parvo. Rosella, herpes virus, del grupo herpes virus, herpes 6 y 7. Y varicela, herpes virus, varicela.
Dios sabe. Es que se equivocaron, les digo, en el examen que me indiquen el virus que produce, no, que es capaz de producir anemia plástica. ¿Cuál será de entonces? Ajá. Entonces aquí vamos a ver complicaciones ya que están aquí. Esto se acuerdan la complicación también del examen, la panencefalitis, subaguda o encefalitis en general. Complicaciones de la rubiola, es nuevo. La rubiola causa una enfermedad que si es infectada la madre puede producir una enfermedad congénita por rubiola que se caracteriza por ceguera, pero por cataratas, microcefalia, persistencia del conducto arterioso, rubeola. Y yo quisiera poner aquí en este cuadrito enfermedades congénitas, que son importantes porque congénitas. ¿Qué virus de todos los 5 exantemas de la infancia son capaces de causar enfermedades congénitas? 1, la rubeola. Ese sí está bien. Guárdale eso porque no es de los 5 exantemas, pero es correcto. Ajá. El parvovirus B19. Entonces la rubiola causa microcefalia, ceguera por cataratas, sordera también. El citomegalovirus también hacía sordera. Sé que no está aquí, pero. Ajá. No, y de hecho vamos a poner en el grupo de las enfermedades congénitas, pero ahorita mi pregunta fue, de los 5 exantemas de la infancia, pues más frecuentemente se enfermedades congénitas, rubiola y el parvovirus B19. El B19 que causaba hidroxfetalis. Ajá, la hidropesía fetal. ¿Y qué más? Aborto. Ok. Estos son los que más frecuentemente en los 5 exantemas. Es menos frecuente ver varicela, roceola. Ahora, ¿qué otras enfermedades para ustedes es importante que causan citomegalovirus? También preguntan el examen y les puse, dije, con esto ya han de poder resolver, porque enfermedad neonatal citomegálica puse, y en negro, me muero, me quiero citomegalovirus, y se equivocaron mucho. Porque no es mi intención hacerles caer, porque enfermedad de inclusión citomegálica. Y tenían que elegir el citomegalovirus, y si no estaba la opción como herpesvirus. ¿Qué causa el citomegalovirus como enfermedad? Calcificaciones intracerebrales, microcefalia, ceguera sordera, hepatoesplenomegalia, ictericia. ¿Se acuerdan? Y otro que produce enfermedad congénita de la clase de hoy. De todos estos hay uno que es peligroso si le da a una mujer embarazada. Y una de las cosas que causa es microcefalia. Uno de los países cuando empezó a distribuirse el Zika virus en Latinoamérica, el que más sufrió fue Brasil. Es una cantidad enorme de personas con microcefalia en Brasil. ¿De microcefalia? Desde personas que no pueden ni moverse, que están postrados totalmente en cama y la calidad de vida es terrible, y luego es muerte prematura por infecciones, porque se está así.
perfecta, eso. Y las menos de dificultades de aprendizaje, pero más con gramática. Bueno, ¿quién pregunta? ¿Saben que es importante que les exija?